vamos a arrancar. ¿Pudieron ver la videoconferencia, la 2? Sí, sí, la vimos, la bajamos y la vimos también. Ok, perfecto. Bueno, estamos con la suerte de que las están subiendo rápido, así que le podemos como seguir un poco la continuidad. En la clase anterior habíamos hablado sobre dos conceptos que son muy importantes y que nos van a permitir como darle personalidad a nuestra animación, que eran el timing y el espaciado. ¿Se acuerdan de eso? El timing era cuánto duraba nuestra animación, estaba vinculado a cuánto duraba nuestra animación, eso se medía en cantidad de fotogramas por segundo, que era la primera característica que nosotros teníamos que saber antes de empezar a animar, en qué formato íbamos a trabajar, y eso nos iba a determinar la velocidad de reproducción. O sea, esa es la primera Sí. variable, el tiempo. Y la segunda variable era el tema del espaciado. El espaciado es cuánto movemos entre cuadro y cuadro. Y habíamos visto que a igual cantidad de tiempo, de duración de una misma animación, el espaciado podía ser diferente y esa diferencia en el espaciado nos marcaba diferentes maneras de mover. O sea, daba sensaciones completamente diferentes. Lo vimos puntualmente con el caso de la pelota que rebotaba, que si el espaciado... ahí está. que la pelota que rebota lo que tiene es que se desacelera cuando está arriba y se acelera cuando está abajo. Si no tiene ese espaciado, no da la sensación de que es una pelota que rebota, sino que da cualquier otra sensación. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de algunas otras cosas adicionales a tener en cuenta a la hora de animar. Y la primera de ellas tiene que ver con las leyes físicas. Nosotros vivimos en un mundo, el planeta Tierra, ¿no?, que tiene una serie de leyes físicas, ¿no? La primera que se nos viene a la mente seguramente es la ley de gravedad. ¿Sí? O sea, si yo tiro algo desde una cierta altura, por la ley de gravedad va a caer al piso. Si mi animación transcurriese en la Luna, esa ley no tendría ningún tipo de validez. Siempre tengo que definir eso, cuál va a ser el lugar en donde va a transcurrir mi historia y cuáles van a ser las leyes que van a gobernar ese universo. Le voy a dar salida porque después me olvido y arranco a hablar y no les doy pantalla a la presentación. Ahí está. Bien, además de las leyes físicas que gobiernan nuestro universo, como la ley de gravedad, el viento, la fricción, etc., los cuerpos, o sea, nosotros, los seres vivos, también tenemos una fuerza interna que hace que le hagamos algún tipo de resistencia. Y a su vez podemos estar siendo modificados por la fuerza externa de otros, ¿no? Si alguien nos empuja, nuestro cuerpo se va a comportar de manera diferente, ¿no? O sea, la relación entre fuerzas genera comportamientos diferentes. Y vamos a hablar de algunas de las leyes físicas importantes a tener en cuenta. La primera es la inercia. La inercia dice que si un cuerpo está en reposo, va a tender a permanecer en reposo. Es decir, si algo está quieto, le va a costar mucho ponerse en movimiento. Y lo inverso, si algo está en movimiento, le va a costar mucho detenerse. Salvo que se le aplique a eso alguna otra fuerza, ¿no? Si algo está quieto y viene algo que lo empuja de golpe, va a salir disparado, ¿sí? Lo mismo si algo choca contra una pared, de golpe se va a detener, va a golpear, o sea, va a haber otra fuerza que le aplique y va a golpear contra ahí y se va a detener. O va a cambiar de dirección, cualquiera de esas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta eso, o sea, si un cuerpo está quieto, tendría que salir de esa posición quieta en una aceleración, o sea, no puede moverse a velocidad rápida de entrada. Por este principio de inercia, ¿no? Lo mismo que si está en movimiento. Si algo está en movimiento, nosotros lo vamos a tener que desacelerar antes de detenerse, o si va a cambiar de dirección, vamos a tener que hacer una animación que vaya cambiando de dirección hasta que llegue a la dirección nueva.
Salvo que suceda alguno de estos casos que hablábamos antes, que se le aplique otra fuerza que de golpe fuerce a que ese cuerpo tome otra dirección o otro movimiento. Bueno, esta característica que es el peso es una de las cosas más interesantes a la hora de animar. Es lo que más cuenta del objeto que nosotros estemos animando. Fíjense que acá, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos una piedra azul que se ve grandota. ¿Podríamos decir que esa piedra azul es pesada por el tamaño que tiene o por el color que tiene? ¿Qué opinan? ¿Por qué me doy cuenta que esa piedra es pesada? La gente del Dorado se está tomando unos mates buenísimos. Yamil, ¿tiene alguna opinión para darnos? ¿Por el tamaño puede ser? Por el tamaño. Vamos a decir lo siguiente, si se fijan en el personaje, hay algo con el tamaño, ¿no? Con el tamaño uno dice, bueno, eso grandote es pesado. Ahora, si este personaje amarillo, en lugar de estar todo tirado para atrás haciendo fuerza, lo estaría llevando así con la mano, a pesar del tamaño, nos parecería de que esa piedra es liviana. ¿No les parece? Lo que da la sensación de peso es la dificultad de intentar moverlo, o sea, el esfuerzo que hace otro personaje para mover eso que está ahí. Y tiene que ver también con la posición del cuerpo. Fíjense que está completamente agachado y tironeando. Entonces eso da cuenta de que ese cuerpo es muy pesado. O sea, eso tiene que ver más allá de los materiales. A la hora de animar nosotros tenemos que evidenciar que eso es pesado o que eso es liviano. Los cuerpos pesados y los cuerpos livianos se comportan completamente diferente. Vamos a verlo. Esto es una grabación casera de varias pelotas que fueron lanzadas, ¿no? Del aire. Fíjense que pican diferente en función de su peso y del material. Ven, la pelota de básquet casi que ni picó. Y también pasa un poco eso, ¿no? De que un cuerpo cuando entra en contacto con el otro cambia la dirección. Esas pelotas que golpean contra la pelota grande cambian su dirección. Y esto cambiaría por completo si en lugar de golpear contra un piso que es de cerámico, picarían contra, no sé, contra el pasto, o ni hablar si picarían contra la arena, prácticamente que no picarían, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, cuál es el material y cómo lo hacemos evidente en nuestra animación, cuál es el peso que tiene cada uno. Y por último, otra característica a tener en cuenta es el tema del equilibrio. Nosotros cuando estamos quietos estamos en una posición de equilibrio, pero ni bien nos empezamos a mover, nuestro centro de gravedad pierde ese lugar de equilibrio, empieza a estar en forma dinámica y se empieza a compensar ese equilibrio. O sea, hay una tendencia natural. Fíjense que este personaje que está todo inclinado porque está por lanzar una piedra, si no tuviera esta pierna levantada, compensando el movimiento de inclinación hacia atrás, se caería hacia atrás. Vieron que cuando nosotros nos caminamos naturalmente, nuestro cuerpo está yendo, o está todo el torso hacia adelante o hacia atrás, en función de cómo estén nuestras piernas. Siempre estamos compensando el peso de nuestro cuerpo para estar en un equilibrio. Eso, a la hora de animar, lo tenemos que tener en cuenta, porque nuestro personaje de por sí no es que se va a acomodar a esta ley de equilibrio. Eso se lo vamos a tener que asignar nosotros para que sea creíble, porque si no, realmente va a parecer que se está cayendo hacia un lado. ¿Se entiende esto? Bueno, no me contestan. Vamos a asumir que sí. Bueno, vamos a ver un video. Este video es de Pixar, que habla de justamente de liviano y pesado.
No sé si se está escuchando o no. Muy bajo. Heavy. Heavy. Bueno, ahí teníamos dos pelotas, una pelota que era tipo un globo, que tenía que nada, la lámpara la movía con muchísima facilidad, o sea, apenas la empujaba, enseguida salía disparada al aire. Sin embargo, como era tan liviana, enseguida la fricción con el aire la detenía, ven que caía como enseguida. En cambio la otra, la bola, le costó un montón moverla. Tuvo que inclinarse toda para moverla, pero una vez que la bola inició la acción, no se pudo detener. Vieron que se llevó la otra lámpara puesta y todo, o sea, no la podés detener. Una vez que entró en movimiento, no la pueden detener. Y eso tiene que ver, habla muchísimo del peso. Bueno, vamos a hablar de algo que se llaman los 12 principios de animación. No sé si escucharon hablar de esto en algún momento. Esto tiene que ver con Disney. Hay dos animadores que son Frank Thomas y Ollie Johnson, que escriben un libro que se llama The Illusion of Life, en donde escriben, son 12 principios básicos, digamos, de animación, que hoy por hoy son conocidos como la Biblia de la animación, los principios a aplicar en cualquier animación, que nos van a permitir darle como más credibilidad a lo que estemos animando. Que nuestros personajes parezcan tener vida propia y que parezcan responder a las leyes físicas que vimos antes. Uno de los principios más importantes de estos principios de animación es el de la deformación. La deformación lo que dice es que todos los cuerpos que sean orgánicos se deforman durante el movimiento. O sea, solo los cuerpos que son rígidos no se van a deformar, pero si un cuerpo no es rígido, debería deformarse mientras se mueve. En la deformación esta existen dos extremos o dos posiciones. Una posición es la posición aplastada, que sería esta de acá, y otra sería la posición estirada. Lo que es importante en la deformación es que se mantenga la proporción. Es decir, yo tengo siempre la misma cantidad de masa, ¿no? O sea, este círculo tiene un volumen. Cuando se aplasta, no es que le agrego material hacia los costados, es la misma cantidad de volumen que se aplasta y la misma cantidad que se estira. Es importante eso, que se mantenga la proporción. El caso más emblemático de la deformación es el de la pelota que rebota, pero esta es una pelota, nosotros habíamos visto ya en la clase anterior, la pelota que rebota que era rígida, ¿se acuerdan? O sea, era una pelota rígida. La pelota que vimos la clase pasada no se deformaba. Esta sí. ¿Cómo es la deformación de una pelota que rebota, que no es rígida? Bueno, la pelota se aplasta al hacer contacto con el piso y luego se estira cuando empieza a subir hacia el aire hasta lograr recuperar su posición normal cuando está arriba. ¿Ven? Vamos a verlo en concreto. Esta es la pelota que habíamos visto nosotros la clase anterior. Es una pelota rígida. Ven que no hay ningún tipo de deformación mientras rebota. ¿Sí? Esta es una pelota que tiene deformación, ¿no? Se deforma tanto que casi que parece un huevo en lugar de una pelota. No sé si les parece eso. A mí me da esa sensación. Bien. Uy, espera, me llegó al final.
Aguárdenme un segundo que apreté la tecla equivocada. Estaba acá. Está bien. Bueno, no solo una pelota se puede deformar, también cualquier otro cuerpo. Esta es una animación que hizo este animador que se llama Sento Longiniani, que animó estos 12 principios. Todos los animó con un cubo, ¿no? Fíjense este cubo que se aplasta cuando hace contacto con el piso y se estira cuando sube hacia el aire. Aplicarle deformación a los objetos, a los personajes que estemos animando, le da como mucha sensación de orgánico. Y fíjense, acá también, de este lado, tenemos una animación que tiene aplicada deformación y del otro lado otra que no lo tiene, ¿no? Bueno, vamos a ver otro de los principios. Este junto con el de la deformación son dos de los más importantes, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la dificultad que tiene la animación con respecto a la lectura. Nos cuesta como darnos cuenta de lo que sucede. Eso un poco, yo les hablé algo creo que fue en la clase anterior, que les dije que era muy importante los movimientos nulos, o sea, detener la animación, que no se esté moviendo todo el tiempo, porque es difícil para el espectador darse cuenta de lo que sucede. Tan difícil es que una de las maneras de poner la atención del espectador en algo es anticipar, ¿sí? Anticipar es un movimiento previo a la acción que lo que hace es preparar al espectador para lo que va a venir. La anticipación puede ser algo que tenga que ver con la acción o puede ser también narrativo, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, mostrar un personaje que está por sacar la llave para entrar en una casa. Esto sería una anticipación narrativa, ¿no? Y entonces veo que abre la mochila, saca la llave. Yo ya sé que va a abrir la puerta. Después no es tan importante que me muestren que abre la puerta, entra a la casa y demás. Ya con eso, con ver que agarra la llave, toda esa anticipación me da cuenta de lo que va a venir después. Con las acciones pasa exactamente lo mismo. Es más importante la anticipación que la acción en sí. Y, por ejemplo, en este caso, fíjense este personaje que está por golpear con el martillo. Fíjense cómo se tira todo para atrás. Eso sería la anticipación. Y después hace la acción que es pega el martillo contra el piso. Lo importante en la anticipación es que la anticipación sea igual de grande e igual de proporcional a la acción que va a venir después. Es un movimiento siempre contrario a la acción que viene después. Y tiene 3 etapas, que esto me estaba olvidando. Una es la anticipación, una es la acción, que es la acción en sí, y lo último se llama reacción, que es el personaje cuenta lo que acaba de hacer, lo que acaba de pasar o de suceder. La anticipación es como previo, ¿no? Cuenta lo que se va a hacer, la acción se hace y la reacción es como la respuesta a lo que acaba de suceder. Fíjense en estos dos casos. Este es un personaje, el del Pato Donald. Fíjense que está todo torcido, a punto de salir corriendo para el otro lado, ¿no? Después, una vez que yo anticipé así, mostré al Pato Donald en esta posición, en esta pose, no es tan necesario que yo muestre la corrida. Quizás si pongo un humito que pasa, ya es suficiente para contar que él salió corriendo hacia el otro lado. Y en el otro están anticipando un salto. ¿Ven que está todo agachado? O sea, acto continuo viene el salto, ¿sí? O sea, no es natural, y si ustedes se fijan en cualquier acción que hagan, van a ver que siempre hacen un movimiento contrario a la acción que va a venir después. En animación esto se enfatiza para darle mayor importancia a la acción que va a venir después, para que el espectador la espere y esté preparado. Fíjense, este es un personaje que está por lanzar una piedra. Entonces se inclina todo para lanzarla. Y ahí recién la lanza, ¿sí? O sea, la preparación previa al lanzamiento, el que se tire todo hacia atrás, esa es la anticipación.
Cuanto más se tire para atrás, en teoría, más fuerza de lanzamiento va a tener. Y acá es lo mismo, es un personaje que va a batear. Se tira hacia atrás para batear, ese sería como el extremo de la anticipación. Y ahí va hacia adelante. ¿Sí? Esto sin anticipación, el personaje iría directamente hacia adelante. Bueno, fíjense, acá tenemos una acción en donde este personaje, antes de patear, lleva... Les pido un poco de silencio, ¿puede ser? Gracias, muchas gracias. Bueno, les estaba diciendo, este personaje lleva la pata un poco para atrás antes de patear, eso es anticipación, y el otro directamente está parado y patea, o sea, eso no es natural. Bueno, y acá también tenemos una anticipación. En realidad, este cubo está tomando impulso para darse vuelta para el otro lado. No sería natural que directamente se diera vuelta para el otro lado porque no tendría impulso. El impulso se lo da la anticipación. Vamos a ver en un ejemplo concreto en algo en Blender. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta la gente del Dorado o la gente del Trébol? La gente, Yamil, del Trébol. No, gracias. ¿Qué cosa? ¿Todo bien? Vos sabés que los escucho muy bajo. Hasta ahora Yo todo estoy bien. sorda. Ah, ok, están lejos del micrófono. Bueno, Somos tímidos. ¿son tímidos? Son muchos ahí. ¿Cuántos hay en el Dorado? 10. 10. Bastante. Están tomando mate, veo. ¿Eso es correcto? No, tereré Sí. porque mucho calor hace. Ah, están tomando tereré. Qué rico. Qué rico el tereré. Y tereré. Bien frío. Bien frío. ¿Estuvo lloviendo en el Dorado o no? ¿O zafaron un poco? No, el sábado llovió. El sábado llovió. Todo bien. Bueno, acá estamos pasados por agua, prácticamente. Bueno, esto es una... Ahora le voy a mostrar. Es una pelota que salta, ¿no? Vamos. Espérenme un segundo. Bueno, vamos a verla en detalle. Lo que hace esta pelota está en esta posición y para saltar toma impulso, ¿ven? Que se agacha como hacia abajo, se deforma como hacia abajo. Toma impulso para salir disparada hacia arriba. En el movimiento se deforma porque es una pelota que no es rígida, ¿ven? Hasta que llega al extremo de arriba, en donde está en el tamaño original, y cuando vuelve hacia abajo vuelve a deformarse hasta que hace contacto con el piso, se aplasta cuando hace contacto con el piso y vuelve a su posición normal. ¿Sí? Pero para que vean que en una acción tan simple como un salto hay una anticipación. ¿Y cómo se hace para combinar estos dos principios? ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Bueno, otro de los principios, y este tiene que ver un poco con lo que veíamos de la inercia, ¿no? Dice que cuando un cuerpo se mueve no lo hace a velocidad constante. Ese es como el principio principal. Y tiene que ver con la inercia, ¿no? Esto que veíamos, que para que algo empiece a estar en movimiento, le va a costar, o sea, ponerse en movimiento algo que está quieto, y una vez que esté en movimiento, después le va a costar detenerse. Entonces, por ende, siempre, salvo que haya alguna atracción en el medio, cuando algo se ponga en movimiento, va a empezar acelerando, se va a mantener en una velocidad rápida o constante en el medio y desacelera sobre el final. El ejemplo más clásico de este, que es el que tenemos en pantalla, es el del péndulo. El péndulo es en realidad un ciclo. ¿Saben lo que es un ciclo?
¿Escucharon hablar alguna vez de un ciclo? ¿Sí o no? No, no escuchamos. Nunca escucharon hablar. Y cuando escuchan música, ¿alguna vez pusieron a escuchar música en loop? ¿Cómo no te entendimos? Que a veces, bueno, yo a veces lo hago eso. Por ejemplo, quiero que pongo 3 canciones en el reproductor de audio y quiero que cuando termine la última arranque de vuelta con la primera. ¿Eso lo hicieron alguna vez? Eso es como un loop. Termina la última y arranca la primera. ¿No? No, no, no. No, no. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Bueno, no No. importa. Sí, cuando es un comienzo, tiene una continuidad al final y vuelve al mismo comienzo. Claro, vuelve al mismo comienzo. Eso es un ciclo o un loop. Un ciclo, en animación se llama ciclo. ¿Qué es un ciclo? Básicamente, el último fotograma de nuestra animación es igual al primero. ¿Sí? En el caso de un péndulo, que ahora lo vamos a ver, ¿ven? El último fotograma es igual al primero, con lo cual, si yo lo pongo a reproducir, se reproduce eternamente, nunca se va a detener, porque esto nunca se detiene. O sea, el primer frame es igual al último y está en reproducción continua. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Y en ese ciclo de la animación, en el caso del péndulo, se desacelera cuando llega a cada uno de los extremos. O sea, cuando está por llegar al extremo de arriba, se desacelera, acelera para llegar a velocidad constante en el medio y se desacelera del otro lado. Acá tenemos otra animación también, desacelera y acelera. Esta desaceleración del final y aceleración del principio le da como un suavizado a la animación. También la animación está buena detenerla, para que tenga lectura está buena detenerla y antes de detenerla hay que desacelerarla. El movimiento sea cual sea el movimiento que estamos haciendo. Bien, bueno. Este es otro de los principios que se llama solapado, o arrastre y solapado, lo van a encontrar también, que lo que dice es que no todas las partes de un cuerpo se mueven al mismo tiempo. Y es que es interesante en realidad cuando uno anima más de una cosa, o cuando esa cosa que está animando tiene algún tipo de objeto que depende, o sea, algún tipo secundario, que las acciones no sucedan todas a la vez, ¿no? Fíjense en el caso este del cilindro, que es un cilindro que ya vemos que no es algo rígido, sino que es algo orgánico. Fíjense cómo se deforma, que la parte de abajo es la que se mueve y la parte de arriba responde a destiempo, o sea, llega al lugar de donde llegó la parte de abajo un poco más tarde. Nuestro cuerpo se comporta exactamente igual. En realidad, cuando nosotros nos movemos, nuestro cuerpo no se mueve en bloque. No todas las partes de nuestro cuerpo se mueven al mismo tiempo, sino que se mueve todo en forma desfasada. ¿Sí? Y ese desfasamiento tiene que ver con que, por lo general, lo que pone en movimiento nuestro cuerpo es la cadera, ¿no? Y de la cadera depende el torso, que está un poco más desfasado que la cadera, los brazos dependen del torso, que están más desfasados aún, y así sucesivamente. Cuando caminamos, cuando nos movemos, hay un desfasamiento y eso hay que traducirlo a la animación. Ni hablar de cosas como pelos o a veces ropas que van como mucho más desfasadas. Se llaman apéndices todas esas cosas. También, por ejemplo, si vieron alguna vez, vieron una bandera que flamea. El palo de la bandera se mueve a una velocidad, pero cuando llegó el palo acá, la bandera todavía está allá.
Entonces, cuando el palo está volviendo para acá, la bandera está yendo para allá, para el lado contrario, o sea, va como más atrás del movimiento. Eso se llama solapado. Y es algo muy importante de aplicar, o sea, no animar todo sincronizado, que todo llega al mismo tiempo. Fíjense, acá esta pelota, él la patea y la pelota, el movimiento de la pelota está desfasado del movimiento de la pierna. En cambio acá está todo, sucede al mismo tiempo. Fíjense cómo se mezclan estos dos movimientos, o sea, hace que la lectura sea menos interesante. Y que cueste más como entenderlo y que se muevan las dos cosas al mismo tiempo, y además no es creíble porque cada una de estas partes tiene como que tener un movimiento más independiente. Bueno, este es otro de los principios que tiene que ver con la manera en que nosotros animamos las cosas, o sea, en qué dirección las animamos. Hasta nosotros lo que vimos en la clase anterior habíamos visto algunos ejemplos que seguían una trayectoria recta. ¿Se acuerdan que trasladábamos algo de un punto hacia otro punto en una trayectoria recta? ¿Sí? Ahora, las trayectorias rectas, y creo que lo mencionábamos o algo de eso hablamos en la clase, en la videoconferencia anterior, las trayectorias rectas responden a movimientos mecánicos. Todo lo que es movimiento de la naturaleza, movimiento orgánico, no es recto, sino que es curvo. Entonces, la manera de darle más naturalidad a nuestras animaciones es mover siempre en trayectorias curvas. ¿Sí? Por ejemplo, esta mano que baja, acá lo estaría haciendo, esto sería como un movimiento incorrecto. Lo estaría haciendo en una trayectoria recta. ¿Ven? El movimiento correcto sería hacerlo en trayectoria curva. ¿Sí? Acá también. Esto es completamente curvo. Y si lo vemos, estos son como varios... son como varios intermedios dentro de varias animaciones. Fíjense que esto es un salto, acá tenemos como la anticipación, y si seguimos la línea que va haciendo el cuerpo mientras está siendo animado, es curva. Lo mismo acá, que es una corrida. ¿Ven? La línea que sigue la cabeza, a la altura de la cabeza, hace una línea curva. Si no lo hiciera, no sería tan fluido ni tan natural, no se vería como tan natural. Y esto es como una caminata sigilosa. Fíjense cómo se pone el cuerpo. Bueno, acá tenemos un personaje que camina triste y por el contrario, un personaje que camina como alegre, con el pecho hacia adelante, ¿no? Bueno, esta es la animación del cubo también en trayectoria curva. Fíjense, en este caso lo que hace es patea la pelota siguiendo como una curva, y en este caso lo hace patea siguiendo como una recta. Eso lo hace como antinatural, o sea, lo natural sería seguir la curva. Bueno. No me lo reproduce. Bueno. Está trabado ese GIF. Bueno, estas son las acciones secundarias. Las acciones secundarias son acciones que acompañan a la acción principal. En este caso es el movimiento de la pelota que acompaña a la acción principal, y muchas veces son consecuencia de la acción principal. Lo que es importante cuando uno tiene una acción secundaria y una acción principal es que la acción secundaria sea secundaria, digamos, y no gane protagonismo ni esté compitiendo contra la acción principal, porque si no dificulta de lo que hablamos todo el tiempo, o sea, dificulta leer la acción principal y empieza a poner mucho acento y competir visualmente con lo que es la acción principal.
Es decir, por ejemplo, no sé, si tenemos un personaje que va a agarrar un vaso o va a agarrar algo y la acción principal es eso, que agarra eso, la acción de la otra mano sería una acción secundaria. No la podemos dejar rígida, ¿no? Entonces, esa acción no tiene que competir contra la acción principal. Lo que hace con la otra mano no tiene que ser más importante que lo que hace con la mano principal, ¿no? Fíjense acá, la acción secundaria, cómo fluye naturalmente con este personaje que cabecea. En cambio, acá, al no existir una acción secundaria, se mueve todo junto todo el tiempo, lo cual, nada, son como si fuesen, estuvieran, no sé, tiene la pelota soldada en la cabeza. Bueno, y esto es muy propio de la animación, que tiene que ver con la exageración. Siempre depende lo que uno quiera hacer, ¿no? O sea, el tipo de animación que uno quiera hacer. Cuanto más realista sea nuestra animación, menos exagerada va a ser, o sea, menos exageración vamos a tener. Y cuanto más cartunesca la querramos hacer, más tenemos que exagerar. ¿Para qué sirve exagerar? Bueno, para lo que veíamos antes y lo que estuvimos viendo durante todo el transcurso de la clase de hoy, que es poner el acento en algo, ¿no? Acentuar una acción y que esa acción pueda ser leída con facilidad por el espectador. Fíjense, acá, fíjense, el caso de la pelota que cae, esto sería como un dibujo, como una animación más realista. En cambio, cuando es cartunesca, se deforma por completo, cuando golpea, le salen como nubes, etcétera. También vieron que a varios personajes, digamos, de animación le salen pajaritos cuando le pegan, etcétera. Lo mismo acá, fíjense, esto sería como una acción realista de este personaje boxeando, y esto es exagerado, completamente exagerado. Lo mismo que patea que pega con el palo de golf. Y acá también, acá tenemos una animación en otra técnica que también el personaje está completamente exagerado. Esto pertenece a un corto que vimos que se llama Pig and Pog. Lo vimos en, creo que de videoconferencia del módulo anterior, del módulo 2. Además, lo que tiene la animación es que cualquier cosa es completamente válido, ¿no? O sea, el mundo de la animación tiene un poco eso, ¿no? De que se puede hacer cualquier cosa, puede no estar atado a la realidad, no seguir ningún tipo de lógica. Fíjense, este cubo de golpe se convierte en una boca de cocodrilo. Y esa acción, en la que se convierte en la boca de cocodrilo y lo come, es mucho más visual, la podemos ver con mucha más claridad que si directamente este cubo no se deformase, saltase en igual tamaño y el otro cubo se le metiera adentro, no se vería, es algo que no se vería. Y acá también, fíjense, tenemos un personaje que se asusta, en ambos casos se asusta por la llegada de esta cucaracha. En este caso es como una acción realista, o sea, se va un poquito para atrás, cuando la ve se va un poquito para atrás. Y esta es como completamente exagerada, ¿no? Pega un salto por completo. Sin embargo, nos llama mucho más la atención esta y podemos leer la manera en que se asusta mucho más en esta. Bueno, esto tiene que ver con algo que ya vimos en la videoconferencia anterior, que tiene que ver con la manera de animar, que nosotros podemos animar o por extremos o animar hacia adelante. En el caso de arriba, estaríamos animando hacia adelante, o sea, si dibujamos cronológicamente del primero al último frame de nuestra animación, estaríamos animando hacia adelante. Y en el caso de abajo, esos serían como los extremos de una animación en donde el personaje intenta levantar esta piedra, ¿no?
Fíjense que un poco repasando lo que ya vimos hoy del tema del peso, todo lo que se agache este personaje, cuanto más se agache, para agarrar esa piedra nos va a dar la sensación de mayor peso. Entonces, en la animación por extremos, nosotros dibujamos primero los extremos, o hacemos primero los extremos y después generamos los intermedios. Habíamos visto que en nuestro caso en el Blender, nosotros le establecemos primero los extremos y el Blender por sí solo genera los intermedios, o sea, hace algo que se llama interpolación, que generar automáticamente los intermedios. De todas maneras, si nosotros quisiéramos animar hacia adelante, en Blender también lo podríamos hacer. O si quisiéramos poner un intermedio, o sea, generar primero los extremos y después hacer los intermedios, también lo podríamos hacer. Cualquiera de las tres opciones serían posibles. Acá marca primero los extremos. Ven que es un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y esta sería la otro tipo de animación, que es animación hacia adelante. Dibuja cronológicamente cada una de las posiciones y va de una hacia la otra. Lo que tiene la animación por extremos es que es una animación mucho más planificada. O sea, yo puedo controlar mucho mejor los tiempos, establecer los tiempos, o sea, poner los cuadros claves inicialmente, establecer bien los tiempos de mi animación y después generar con tranquilidad los intermedios. En cambio, en la acción, cuando yo animo hacia adelante, mi animación está como es más espontánea, no es tan planificada. Bien, perdí a El Dorado. Yamil, ¿estás por ahí? Sí. ¿Continúas ahí? Bien. Estoy acá, estoy acá. Te escucho como re baja. Ah, ahí está. Sí, tenés que encuadrarte más. Ahí está, ahí está. Ahí está Yamil. Muy bien. Bueno. Pareces una secretaria que va a atender el teléfono, Yamil, con todo lo que tenés ahí. Bueno, esto es un poco lo que veíamos la vez pasada, que tiene que ver con el timing, con el manejo de los tiempos. En realidad es algo que cuesta mucho saber cuánto tiene que durar mi animación, en cuánto tiempo tiene que hacer mi personaje tal o cual acción. Y es como lo más importante, ¿no? O sea, entender y poder manejar el tiempo y el ritmo de la animación. Bien, este es otro principio que habla de la puesta en escena, o sea, de qué manera voy a mostrar yo la acción de a ver si está volviendo El Dorado. ¿Volvió? Volvió pero sin imagen, creo. Volvió pero sin imagen. Bueno, por ahí tienen ustedes más, sin imagen, capaz que tienen más fluidez de sonido, no lo sé. Bueno, lo que les estaba hablando es en la puesta en escena. Lo que se hace es se establece la ubicación de los personajes en función de lo que yo quiero contar y también de los cuadros claves y las acciones importantes que voy a realizar en escena. Siempre tengo que encontrar la manera de mostrar esto de la mejor manera posible. Y este ejemplo está muy bueno en este sentido. Fíjense que en este caso, la posición de cámara, que es como una cámara desde arriba, me cuesta mucho leer la acción que está haciendo el personaje. Como que me cuesta entenderlo, porque apenas que veo que los pies salen por detrás de la pelota, me cuesta entender la acción. En cambio, en la otra, en esta imagen de acá, la cámara me ayuda un montón a la posición de cámara, la angulación, me está ayudando un montón a ver lo que sucede y a contar lo que sucede. Eso es muy importante que ustedes a la hora de animar, una de las primeras cosas que hagan es poner justamente la cámara, ubiquen la cámara a donde va, desde donde quieren contar la historia y que eso se vea, que la animación no se pierda por el encuadre que nosotros estamos teniendo.
y que a su vez plantear el encuadre, que es un poco lo que vimos en la primera videoconferencia, creo que hablamos de layout y eso, plantear el encuadre y plantear las posiciones que va a tener el personaje a lo largo de la animación, de manera de poder tener siempre ubicado nuestro personaje donde querramos en el transcurso de la toma. Bueno, vamos a ver los últimos principios. Este es el de la personalidad y tiene que ver con de qué manera animamos nuestro personaje para que genere algún tipo de empatía en el espectador, ¿no? O sea, que el movimiento muestre la personalidad de ese personaje, que ese personaje parezca tener vida propia, ¿no? Lo que estuvimos intentando durante... Y eso tiene que ver con la gracia con la que lo movamos, con la gracia con la que lo animemos. Fíjense que acá tenemos un personaje que lo que hace es directamente mira hacia un lado y mira hacia el otro en forma rígida, completamente rígido. Este, en cambio, tiene mucha más personalidad, o sea, se nota que está indeciso entre uno y otro y finalmente se decide por la pelota. Y eso me lo está contando la animación, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver un poco con lo que es la construcción de nuestro personaje. La idea es que el personaje esté bien construido de manera que nos ayude a la hora de animar y nos ayude a poder dar la ilusión de vida y de movimiento. Vamos a ver ahora algunos ejemplos en concreto y que son un poco a ver, hacia dónde hay que ir apuntando. Vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? O sea, cómo se aplican estos principios en un par de ejemplos concretos. Esta es medida chica. Fíjense, tuvimos exageración cuando el personaje vio a estos otros entrar. O sea, entra completamente deformándose, ¿ven? Ahí hay exageración. Ellos se trasladan, anticipan y después se trasladan. ¿Ven? Tiene una manera muy particular de moverse. Bueno, vieron que a pesar de ser como objetos muy muy simples, a través de la aplicación de todos estos principios que vimos, nos están contando una historia. Nosotros entendemos por completo lo que les sucede y lo que les pasa, ¿no? El personaje, el que viene atrás, el que tiene como una cola, tiene un apéndice, ¿ven? El apéndice, que es la parte de atrás, está animada, desfasada. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en detalle un par de principios que va aplicando. A ver si me permiten. Vamos a ir para atrás. Ven, ahí tengo la posición aplastada, o sea, el personaje se aplasta cuando hace contacto con el piso, se estira, vuelve a su posición normal, hasta que llega ahí. Acá golpea contra algo, rebota. Todo esto es un tema de rebote.
y tú vuelve a tomar impulso. O sea, cada vez que intenta saltar, toma impulso. O sea, está anticipando la acción que va a realizar. Y acá, si lo vemos en detalle, ven el personaje de atrás, como que la bola va hacia abajo y la parte de atrás, que es como el apéndice que tiene, está yendo hacia arriba. Eso tiene que ver con lo que vimos del solapado. Ven, y ahí es cuando toma el impulso. O sea, el impulso que toma está acá, en cuánto se aplasta para tomar impulso para salir disparado hacia arriba. Y cuando lo toma, puede saltar. Pero bueno. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hoy? Yamil, al dorado lo perdí. Ah, Yamil se sacó todo, se sacó todo. Ya no pensaba hablar. Ya dijo, bueno, ya zafé, ya no tengo que hablar más. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Está todo ok? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir cerrando. Nos volvemos a encontrar en la videoconferencia que viene. Espero que lo que hayamos visto hoy les sea de utilidad para aplicar en el trabajo práctico final. Nos vemos. Chau, Yamil. Gracias por haberte quedado. Chao, gracias. Chao. Un saludo a del Dorado que estuvo hasta hace un ratito. Ahí está volviendo. Ahí está volviendo el Dorado. A ver. La gente del Dorado, si podemos establecer conexión, aunque sea para el saludo final. Hola, Tito, se corta todo el tiempo la conexión, ¿no? Les preguntaba si tenían alguna duda o algo que querían preguntar. A ver, chicos. Acá, Hola. Profesora, hola profesora. Sí. Para cuando uno hace un video, ¿cómo se guarda el video? Eso es lo que no me acuerdo. Cuando uno hace con las secuencias y guardar ese video. Cuando uno quiere exportar una animación en lugar de exportar una imagen fija, ¿eso es lo que estás preguntando? Sí. ¿Sí? Bien. Te lo muestro. Espero de que justo no esté... ¿Estoy yo en donde está el programa o...? Porque después veo la videoconferencia y justo lo que quiero que vean está mi cara. Bien. Uy, los perdí de vuelta. ¿Será posible? A ver si vuelve. Vamos a esperar un ratito a ver si vuelve la gente del Dorado, así le explico lo que me acaban de consultar. Bueno, espero que después mediten después de esto, porque por lo general no meditan, pero bueno, no importa. Vamos a ver el Dorado, ahí está, volviendo el Dorado. Bien, genial. Hola. Tito, te escucho con dificultad. ¿Me ves? ¿Me ven ustedes ahora? Sí. Bueno, lo primero que tienen que configurar a la hora de exportar a video es en donde, si bajan donde dice salida, acá donde dice PNG, tienen que desplegar y elegir esta que dice sobre película, que dice H264. Eso les va a exportar un video. Ajá. Y acá mismo, donde dice TMP, hacen clic y seleccionan la carpeta donde quieren que se los guarde. Una vez que configuran esto, suben acá arriba y hacen clic en donde dice, en lugar de hacer clic en procesar imagen, hacen clic en procesar animación. O lo pueden hacer también de acá, procesar animación. ¿Sí? Y eso, en lugar de exportarles una imagen fija, les va a exportar un video. La duración de ese video va a estar determinada
por lo que aparece acá en el costado, que dice frame final. Por lo general, la cantidad de frames que le exporta es lo mismo que ustedes tienen configurado acá en la línea de tiempo. De todas maneras, pueden achicarlo o estirarlo. Ahí volvió la gente del Dorado. Muchas dificultades técnicas tienen con la conexión. Vamos a esperarlos un ratito más. A ver si logramos conectar de vuelta. De todas maneras, tanto para la gente del Dorado como para el resto de las localidades, les voy a estar enviando un apunte que explica puntualmente eso. O sea, ahora que tengo esta animación lista, ¿cómo la exporto? La exporto a video. Está en cierta medida en la parte final del manual, pero les voy a mandar un apunte específico de esto. El Dorado conectó, desconectó. Bueno, lo que les decía a todos los que van a estar viendo la videoconferencia después es esto de que, digamos, por defecto les va a aparecer la cantidad de fotogramas acá en donde dice rango de fotogramas, el frame inicial y el final, les va a aparecer lo mismo que ustedes tengan en la línea de tiempo. Pero lo pueden modificar a la hora de exportarlo. Y otra cosa que es importante que configura y no al final es el tema de la velocidad de reproducción. Hola. A ver si logramos establecer conexión. Lo que les decía es eso, tienen que configurar el tema del formato de salida en video y la carpeta donde les va a guardar y después le dan a procesar película, ¿no? En lugar de imagen, procesar, procesar animación. Y eso les exporta una animación al lugar de un frame solo. De todas maneras, les voy a estar acercando un apunte vía Belén de este. Bueno, los voy a ir saludando a todos. Muchas gracias por haberse conectado a esta tercera videoconferencia. Espero que les sea de utilidad, que puedan aplicar todos estos principios en el TP final y nos volvemos a encontrar pronto. Chau.